Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista en el espacio maravilloso de Anunciación. Queridos amigos, un privilegio el que nos permitan estar con ustedes, a todos mis compañeros y a su servidora, así como a el directivo del Club de Periodistas de México. Él también es parte fundamental de la dirección de lo que es el jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, pero también y sobre todo él es fundador y director de La Carpeta Púrpura, un medio infaltable y muy buscado en las élites y las cúpulas de investigación política, de análisis político, de todos los colores. Así es que la capacidad de Yuri Servolov, no es nuestro invitado, es parte fundamental de Voces del Periodista, es que tanto le agradecemos además en ese espacio humano maravilloso, porque quiero decirles que él es el coordinador del voluntariado de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital IAP, que es el brazo académico y asistencial del Club de Periodistas de México, con un espacio muy personal que les agradezco, queridos amigos, que nos dan esos permisos, esas libertades. Quiero dedicar este programa a la valentía, al coraje, al amor enorme a su tierra, a una de las tierras de sus padres, de uno de sus padres, a mi muy querida Muna, a la lindísima y querida también Arish y Georgie. Para ellas este espacio, la felicidad porque su logro se vio bien concretado y porque están reunidos con seres maravillosos en un espacio lejano geográficamente, pero muy cercano pues emocionalmente y en nuestro corazón. Así es que a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México y de su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital IAP, es que les enviamos un abrazo cariñoso a Muna, Georgie y Arish. Muchísimas gracias. Maestro Yuri Servolov, bienvenido, director de La Carpeta Púrpura y gracias, parte fundamental Celeste. Nuestra. Yuri, querido, precisamente estamos en estos momentos de octubre, la decisión que va a pasar con el endeudamiento de Estados Unidos y la situación fiscal de su gobierno. Esto, si no llega a un acuerdo, esto puede llevar a la economía de Estados Unidos a una recesión y arrastrar a México, ya lo sabemos. Esto es ya se está enfrentando de sí una desaceleración económica. Y yo quisiera compartir con ustedes, queridos amigos, una reflexión. ¿Cuál es ella? Nos damos cuenta que aquí y en la problemática económica de los Estados Unidos básicamente está precisamente por esta economía basada en la guerra que tienen los Estados Unidos. Así es que por eso yo dejaría y abriría este espacio para el maestro Yuri Servolov en ese contexto. ¿Qué pasa con una economía de guerra? ¿Qué pasa con Wall Street? ¿Y hasta dónde, para que veamos cómo nos ha enfermado y contagiado una economía de guerra, una economía parásito de recursos naturales de otros países que ha llevado, ha inducido, ha encauzado y ha obligado a muchas economías precisamente a que apliquen el neoliberalismo, que como bien se sabe ha causado un destrozo a nivel internacional. ¿Qué pasa cuando México tanto le ha apostado a los Estados Unidos? Yuri, te escuchamos en este octubre decisivo. Sí, así es, Celeste. Sí, ciertamente, como comentas, la paz nunca ha sido buen negocio para la economía de Estados Unidos. Estados Unidos entró precisamente a la Gran Depresión entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y ha tenido otras recesiones cuando ha habido épocas de paz, porque, bueno, se dice que la economía de Estados Unidos la mueve el aparato industrial, tecnológico, financiero, y está muy vinculado con la industria militar. Entonces, hoy día que
Estados Unidos pues no está enfrentando una guerra abiertamente, porque ciertamente siempre está en conflictos en Afganistán. Una guerra no convencional, porque de hecho nos preguntamos qué van a hacer ahora, precisamente y a dónde irán a mandar mercenarios y a aceitar todo esta estructura de guerra, ¿no? Entonces, lo importante sería que, bueno, Estados Unidos logre diseñar una economía que no necesite de la guerra para crecer, para desarrollarse. Eso sería lo más sano para Estados Unidos y para el mundo. Ahorita lo que se estaba debatiendo en Estados Unidos era si se elevaba el techo del endeudamiento y el déficit para ver qué iba a pasar con el gobierno de Estados Unidos. Afortunadamente ya se llegó a un acuerdo, todavía no ha aterrizado. El presidente Obama estaba urgiendo a los legisladores que se apuraran a aprobar esto, y esto desinfló esta amenaza que estaba pendiendo sobre el gobierno de Estados Unidos y sobre la economía de México, porque si Estados Unidos iba a recesión, México también se va a recesión, porque pues, tenemos un vínculo muy fuerte y ya, como decías, la economía de México está desacelerada. Pero octubre, decíamos, es un mes decisivo. Afortunadamente esta amenaza ya se desactivó el día de hoy. El plazo era hasta el día de ayer. Afortunadamente ya no existe, aunque todavía no ha acabado de aterrizar, pero ya está en camino la solución. En el caso de México, decíamos que octubre es un mes decisivo porque las dos reformas más importantes del gobierno de Peña se tienen que decidir este mes, que era la reforma fiscal y la reforma energética, las dos reformas secretas que mantuvo la carta escondida durante varios meses. Pero hay que decir que en el momento que se develaron las cartas, hubo una gran decepción. Fueron dos reformas que levantaron muchas incógnitas, muchas dudas. La reforma energética, muchos mexicanos sentimos que estamos regalando el petróleo. Claro. Sin recibir nada a cambio. Los argumentos que se han dado para esta reforma son totalmente infundados. Por ejemplo, se dice que México no tiene la tecnología ni el capital para sacar el petróleo que está en el fondo del Golfo de México, lo cual no es cierto. O sea, Pemex ha sabido conseguir la tecnología, ya sea en mercados internacionales o desarrollarla internamente desde la expropiación petrolera que hizo el general Lázaro Cárdenas. Incluso son reconocidos a nivel internacional los ingenieros mexicanos, ¿no? Y la tecnología está al mejor postor en el mundo. Exactamente. Y Pemex este año va a invertir 36 mil millones de dólares. Acaba de recibir hoy un crédito de 2 mil millones de dólares de Corea. O sea, Pemex no tiene problema para conseguir capital y no tiene problema para conseguir tecnología. Se dice que esa tecnología la tienen otras empresas transnacionales. Pemex tiene convenios con ellos, tiene convenios con Petrobras y tiene convenios con las principales transnacionales petroleras del mundo. Ahora, si realmente se quiere sacar ese petróleo en nuevas condiciones de riesgo, lo que se puede fundar es Pemex Marítima, y que sea una empresa que opere como en transnacional o como empresa privada, sin que el gobierno mexicano le esté quitando el 70% de los ingresos que obtiene Pemex. O sea, no la se sangría vale, impositiva, ¿no? Para Pemex. No es un fair play, no es un juego parejo al que están metiendo a Pemex. Claro. Entonces ahí es donde decimos, realmente, ¿por qué vamos a exponer a Pemex a una competencia dispareja? ¿Acaso queremos atentar en contra de los intereses mexicanos? ¿Cuál es la lógica o el fondo de esta reforma? El mismo secretario de Energía, Pedro Joaquín Colbert, tuvo que reconocer que era un error haber planteado una reforma que incluía también la parte terrestre. Si él mismo está reconociendo un error, debería de ofrecer su renuncia o pedir una disculpa, o el presidente le tendría que pedir la renuncia, ¿no? Porque es un error demasiado grave. Tan grave que hoy día, cuando el presidente ha hecho giras por el país, algunos ciudadanos, a pesar de que el presidente va cuidado por soldados del Estado Mayor Presidencial, se acercan y, como sucedió en Galeana, en Guerrero, lo acusan de traición a la patria. No es justo que a un presidente lo estén acusando así. O sea, el presidente tiene que estar siendo una figura que merezca el respeto de los mexicanos. En este caso, lo expusieron al presidente, y los funcionarios que cometieron el error, que pensaron que se podía sacar esa reforma energética fuera del pacto, en una operación que no es maquiavélica,
Es una operación que, bueno, podríamos decir palabras muy fuertes. Entreguista, irresponsable. Irresponsable. Será deliberado, la falta de conocimiento no puede ponerse aquí como un pretexto, ¿no? Sacaron una reforma energética que saben que va a tener el rechazo de la izquierda, pero que ellos calculaban que iban a tener el apoyo del PAN. Y sacan una reforma fiscal con el apoyo del PRD, que saben que va a tener el repudio del PAN. Eso no es maquiavelismo, esto fue dividir a la oposición. Claro. Un mérito que tuvo el presidente Peña fue haber hecho el Pacto por México y por primera vez en la historia haber juntado a los tres principales partidos, al PRI, al PAN y al PRD, para sacar las reformas estructurales. Pero sacan 4 reformas de derecha, o sea, sacan la reforma laboral, luego la reforma educativa, luego la reforma de telecomunicaciones y luego presentan la reforma energética, todas con signo de derecha. Y luego sacan una reforma fiscal de izquierda. Esto es esquizofrénico. Ahora, precisamente hay quien nos comenta que en este Pacto por México en sí, ya se está firmando y se está aceptando una forma de desintegración, de romper en la parte estratégica de Pemex, porque se menciona en el texto el asunto prioritario. Y hay que reconocer, queridos amigos, que constitucionalmente tiene mucho que ver y es una diferencia y distancia abismal entre estratégico y prioritario. Entonces, en este Pacto por México también se tendría que revisar esta parte para los mismos que firmaron el Pacto con México y que, digamos, difieren en algunos puntos que dicen constitucionales. A ver qué puede pasar en este tenor también. Hay que dejarlo aquí subrayado. Sí, exacto. Pero no se, o sea, el gran error de estas 2 reformas fue haberla sacado fuera del pacto, con lo cual mataron al pacto. Un instrumento que había sido muy beneficioso para sacar las otras reformas estructurales. Y curiosamente lo mata el mismo gobierno, tratando de jugarla a este maquiavelismo imberbe, de decir, pues saco uno con los votos del PAN y saco la otra con los votos del PRD, envenenando la política en México. Aquí hay 3 escenarios nada más, hoy día. 1, que se aprueben las reformas tal como están, tal como se presentaron, con lo cual yo quiero ver que muchos diputados del PRI tengan el valor de regresar a sus distritos, donde van a ser totalmente repudiados por sus electores. El segundo escenario es lo que está pasando ahorita, que se quiten los asuntos más críticos, más espinosos, más agudos de las reformas, como el IVA a colegiaturas, o el IVA a las rentas, o el IVA a las hipotecas, ¿no? O sea, unos errores abismales que se presentaron, que hablan muy mal de quien presentó estas reformas, ¿no? Que no cuidaron estos detalles. ¿Qué tanto es el no cuidar o qué tanto es el presentar el peor de los escenarios para que posteriormente hubiera un espacio de negociación? Pues mira, a lo que va a llevar esto, se van a aprobar unas reformas que le van a dar gusto a todos y no van a resolver ningún problema. Frankenstein. Porque una reforma fiscal que se presenta para generar un déficit fiscal del PIB de 4% es una locura. Claro. Los empresarios dicen es regresar a las épocas populistas de Echeverría, de los 70s. ¿Y qué opinas con el cabildeo que se dice que hay, ¿no? Y que con unos montos altísimos precisamente para desdibujar todo esto, para desvirtuar lo que es la parte impositiva precisamente de empresas? Pero no se puede poner el futuro de México al mejor postor. Claro, a quien ofrezca $1 millón por un párrafo en la Constitución. O sea, eso es una vergüenza. Lo que eso se llama prostitución. Hay quien se prostituye en una esquina de una calle, arriesgando su vida. No estamos avalando ningún tipo de conductas, ni tampoco censurándolas, pero hay que tener muy en cuenta que al menos estas personas arriesgan su vida y dan la cara. Exacto. Y hay quien se prostituye recibiendo $millones desde un escritorio, no dando la cara y además engañando y traicionando a su patria. Y no podemos prostituir la Constitución. Claro, o sea, la Constitución es lo que mantiene la unidad del país, la soberanía, el proyecto de nación. Se está tratando de cambiar el proyecto de nación en este mes de octubre, con esta reforma energética y con esta reforma fiscal. Yo no sé si es mejor que no se aprueben,
que se regresen al pacto de donde nunca debieron haber salido, que se vuelvan a negociar. Yo digo, estuvieron trabajando varios meses para presentar estas tonterías que presentaron. O sea, no podrían haber presentado algo más inteligente, algo que tuviera el reconocimiento de los expertos, pero hay una serie de críticas en los medios muy fuertes de despachos fiscales, de despachos contables, porque se está criminalizando a todas las empresas, a los empresarios que cumplen. En vez de ampliar la base, Exacto. se fueron contra los contribuyentes cumplidos, los que están haciendo un esfuerzo. Los que ya son cautivos. Exacto. Entonces, aquí están premiando a la economía negra, a la economía subterránea, y están castigando. O sea, a partir de ahora todo el mundo es potencial lavador de dinero, y todo el mundo es un potencial evasor. En vez de premiar al que está creando empleos, al que está creando riqueza, al que está contribuyendo con sus impuestos. Contribuyendo a cabalidad, ¿no? Entonces, los principios sobre los que están sustentados estas dos reformas no son los mejores. El tercer escenario es que estas reformas no se aprobaran, se regresaran al pacto y se estudiaran bien, se dejaran unos meses para volverlas a presentar. Pero hay que decir que con estas dos reformas se está jugando el sexenio de Peña y se está jugando su gobierno. O sea, el futuro de México inmediato para los próximos 6 años depende de qué va a pasar con estas dos reformas. Ya se dijo hoy la Secretaría de Gobernación que no van a plantear dentro del pacto la reforma político-electoral, que era la moneda de cambio que estaba utilizando la oposición, el PAN principalmente, para decir, bueno, está bien, aprobamos la reforma energética, pero antes se tiene que aprobar la reforma político-electoral. O sea, se está prostituyendo las leyes, se están usando como moneda de cambio. Exactamente. En esto, Yuri, yo te pediría de favor tu análisis para nosotros como ciudadanos, el dar y tener esta lectura y este hilo fino, el señalar precisamente qué bancadas, quién cabildeó quién acepta quién está retrasando las cosas, y los costos son para nosotros. Bueno, lo que se ha comentado es que a cada diputado le estaban dando hasta 100,000 pesos al mes extra su dieta para que aprobaran estas reformas. La pregunta es ¿de dónde estaba saliendo ese dinero? Los centavos chiquitos, ¿no? Porque dicen que hay muchísimo más. ¿De dónde estaba saliendo ese dinero? ¿Y quién está prostituyendo a los diputados y a los legisladores mexicanos a cambio de torcer el proyecto de nación? Porque la ley, la Constitución, no se puede tocar sin el consenso nacional. Tendría que haber un Congreso Constituyente. No la pueden, unos diputados que fueron electos incluso con muchos cuestionamientos, no pueden darse el lujo, no tienen la legitimidad de cambiar el proyecto de nación. Ahora, lo quieren hacer, bueno, ya vimos las consecuencias. Las calles están tomadas, no solamente en la Ciudad de México, en 20 ciudades del país. Y eso que todavía no viene lo peor. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál sería lo peor, Yuri? Bueno, hay una violencia ya en el país por motivos delincuenciales, y hay que decir que así empezó la Revolución Mexicana, con robavacas, que luego se convirtieron en revolucionarios. Entonces, aquí el objetivo no es envenenar a los mexicanos, no es confrontarlos, no es dividirlos. O sea, lo que necesitamos es que haya un proyecto de nación viable. Puntos de cuestión. Que el país se pueda desarrollar en paz, que pueda haber educación para todos. O sea, aquí se dieron, pues, nada más para darnos una idea, la reforma educativa que hicieron, se la aventaron en unas semanas. La anterior reforma educativa tardó una década en estudiarse por profesores, por especialistas, por autoridades. Entonces no se puede estar haciendo las grandes reformas constitucionales sobre las rodillas, que es como lo están haciendo, pensando que así van a solucionar los problemas del país. ¿Qué es lo que vimos este año? Que el gran momentum de México, como lo llamaban, ha sido un desastre. La economía está en recesión, no se están creando empleos, la violencia sigue, los índices de secuestros están llegando a niveles históricos, los índices de homicidios ya en 3 municipios superan a los que había en el último año de Calderón. Hay una desesperanza social, los empresarios están planteando, bueno, que cerramos la empresa, dejamos de invertir en México, viene una fuga de capitales. O sea, esto generaría un gran desempleo, por eso están haciendo la reforma fiscal, para crear un seguro de desempleo
para cachar a todos los desempleados que van a causar con su reforma laboral. Pero qué absurdo. Pero además, ¿con qué soporte económico, no? Con la misma de los trabajadores, ¿no? Nosotros dijimos, y desgraciadamente tuvimos la razón, que la economía no iba a crecer este año, a pesar de todo lo que había dicho el gobierno. ¿Por qué lo decíamos? Porque una economía para crecer necesita un mercado. O tienes mercado interno o tienes mercado externo. Y el mercado interno solamente se da si tienes una clase media. Y esta reforma fiscal precisamente a quien está atacando es a la clase media. Y si vemos que la economía internacional está en recesión, entonces ¿cómo podemos esperar que vaya a haber crecimiento? No se va a dar. Entonces, yo creo que esto debió haberse abierto a un debate, ¿no? Y recurrir a expertos, especialistas, no hacer reformas pensando de que simplemente por cambiar unas letras en una ley va a cambiar este país. O sea, este modelo neoliberal lleva 30 años y no ha dado resultados. Exactamente. El hubiera no existe, ya se hizo, estamos viviendo, padeciendo todo esto que nos comentas. Ahora, ¿cuál es lo viable? ¿Qué es lo recuperable? ¿O qué se tendría que hacer? Obviamente, además de que no hubiera corrupción, obvio, y anteponiendo todo esto y que se hicieran a un lado estos intereses y esta prostitución que además es tan evidente y que debiera de crear rubor en muchos, por desgracia, los legisladores de todos los colores, habiendo obviamente sus excepciones. ¿Qué propones? ¿Qué viabilidad? ¿Qué camino posible hay? Bueno, lo primero es alinear a principios y valores universales, tanto al gobierno, al ejecutivo, al legislativo, a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a la sociedad. O sea, como decía un personaje histórico, o sea, aquel país, aquel gobierno que pone sus intereses por encima de sus principios, pronto pierde unos y otros. O sea, no podemos poner los intereses de nadie por encima de los principios y valores. ¿Por dónde empezarías tú? Pues como se había dicho y está en letras de oro en la Cámara de Diputados, la patria es primero. O sea, aquí no puede haber intereses de ningún partido por encima de los intereses de la patria. Ni de un presidente, ni de los empresarios, ni de nadie. O sea, tenemos primero que alinearnos todos a principios y valores universales. En segundo lugar, tiene que haber una visión de futuro de cuál es el proyecto al que se quiere llevar México y que sea un proyecto consensado por los principales sectores. El campesino, el obrero, el empresarial, el militar, las fuerzas políticas, los académicos. O sea, no que una partidocracia secuestre al país. Bueno, era mejor que estuvieran entre el PRI, PAN y PRD y no solamente el PRI como era en el pasado. Ya es un avance, por lo menos hay 3 voces y ya no una sola. Pero no es suficiente. O sea, un proyecto de nación tiene que ser algo compartido y consensado por todas las fuerzas. Yuri, ayer mientras unos estaban en algunos restaurantes reunidos con estos cabilderos, se hizo una propuesta precisamente para poner ciertos límites. Aunque si bien es al parecer que no aceptaron que hubiera tácita el que se plasmase, el que está prohibido recibir cualquier tipo de recurso para los legisladores. A esto lo escabulleron, pero sin embargo parece ser que hay unas propuestas y que se iban a aterrizar por ahí. Más allá de esto, que sería obvio que no tendría que ponerse esto si hubiera ética, no la hay, bueno, ponerse todos los candados posibles, ¿no? En este caso, y a partir de ahorita, ¿qué nos dices a nosotros como ciudadanos? Que vemos esto, que nos toca barrer las escaleras de abajo para arriba, cuando debería de ser el ejemplo desde arriba hacia abajo, y que sería mucho más fácil porque permearía el ejemplo. Aquí es la importancia de la certidumbre que dan los políticos, los verdaderos políticos. ¿Qué nos dices cuando se autonombran estos personajes que estaban en los restaurantes reunidos con los cabilderos, vendiendo a México y siendo prostitutas o prostitutos prostituyendo de la política? Eso no es la política. ¿Qué es la política? Bueno, Aristóteles decía que la política es el arte del buen gobierno
y que la política se encarga de los fines de la polis. Es decir, los fines de la polis es el bienestar de todos, común, el bien común, ¿no? Y decía que hay 3 tipos de gobiernos nobles y 3 innobles, dependiendo del número de personajes que toman las decisiones. O sea, los gobiernos nobles eran la monarquía, contrario a la tiranía, la aristocracia contrario a la oligarquía y la democracia contrario al populismo o a la demagogia. México formalmente es una democracia, pero en la realidad es una oligarquía. Claro. Es una oligarquía donde un grupito de intereses, ¿no?, del gran capital, ¿no?, y de gente que tiene secuestrados a los partidos políticos, decidieron imponer un proyecto que va en contra de los intereses nacionales, que lleva 30 años. En estos 30 años el proyecto neoliberal solo ha crecido un miserable 2.2% de la economía en promedio anual. De 37 millones de empleos que se tenían que haber generado en estos 30 años, solamente se crearon 13 millones. Dejamos 24 millones de jóvenes sin oportunidades. 24 millones de jóvenes que les dijimos, te vas a Estados Unidos de bracero, te vas con los narcos o el crimen organizado que te den trabajo, o sacas una mesa a la banqueta y te pones en la economía subterránea, o te quedas como nini, de que ni estudias ni trabajo, te quedas como vago. No es posible haber llevado a 24 millones, a toda una generación de mexicanos, a un callejón sin salida. Eso es lo que provocó el modelo neoliberal. Nosotros dijimos hace 30 años, esto no va a funcionar. A lo mejor yo no sé mucho de economía, ¿no? Estudié en la carrera, tengo una mención honorífica, ¿no? Solamente saqué 3 8 en la carrera, no tengo un doctorado en Yale ni en Stanford, pero lo poquito que sé de economía, te puedo asegurar que estas reformas van a fracasar. Como hace 30 años dijimos, este modelo va a fracasar. Ahora, ellos dicen, no, es que nos faltan las reformas estructurales. Bueno, ojalá que aprueben sus reformas para que se les acabe esta excusa. Su excusa favorita, que han estado varios años, es que las reformas. Estamos a unos días de que las aprueben. Qué bueno que se les acabe. Su otra excusa favorita es que las condiciones internacionales, la crisis mundial. No, pero se les acaba y luego que se nos acabe el país a nosotros. Al final del día solamente los seres humanos tenemos 2 brazos. Uno lleno de excusas, pretextos, justificaciones y otro de resultados. Y los neoliberales solamente tienen pretextos, justificaciones. Eso es indigno. No nos están dando resultados. México tiene el potencial para crecer al 6.5% anual. México es una de las 12 potencias a nivel mundial, por sus recursos, por su población, por el tamaño de su territorio. México es una gran nación, no se merece esta miseria que estamos viviendo. Ahora, Peña llegó y dijo, vamos al momentum mexicano. Solamente una vez en una generación se presenta una gran oportunidad de sacar adelante al país. Y ve, 10 meses después, el país está en un estado de desastre. Nosotros dijimos hace 10 meses, esto no va a funcionar. Bueno, ahorita están con las 2 últimas reformas que iban a ser la joya de la corona. Y nosotros decimos, híjole, si se aprueban es el suicidio del presidente y del PRI. O sea, por mí, qué bueno que se las aprueben, porque es el suicidio del modelo neoliberal, es el acabose. Pero el costo para México es demasiado fuerte. O sea, yo prefiero que se salve el presidente, que se salven los priistas, pero que no se lleven entre las patas a México. O sea, vamos a hacer unas reformas que pueda funcionar las empresas, que pueda funcionar la economía. O sea, que tengan una lógica para el país, una lógica de un proyecto de nación. O sea, que no tenga prevalencia los intereses, ni de un partido, ni de un grupo, ni de un sector. Poner los intereses de México en primer lugar, la patria primero. Exactamente. Yuri, esto que comentas y que es excelente retomarlo, recordarlo, es algo tan elemental, tan evidente, porque está en nuestra propia Carta Magna. Ahora, en este caso, por ejemplo, que nos haces estos planteamientos y que es obvio recuperarlos, y en momentos tan difíciles, ¿qué tanto la propia clase política están secuestrados
y por quiénes están secuestrados. Sabemos, y ya mencionaste unos intereses económicos, sabemos también el neoliberalismo, sabemos también estas guerras no convencionales que tienen muchos vectores, que uno es una guerra económica, financiera y de mucha índole como se está viviendo. ¿De dónde acá tan pronto surgió una violencia tan evidente? Había narcotráfico, había violencia, pero no la violencia que se está viviendo ahora. Obviamente hubo quien abrió las puertas abiertas a intereses muy mezclados con todo esto y con todos este tipo de delincuencia organizada. Aquí lo que pasa es que la delincuencia organizada hay que ver cuántos tipos de delincuencia organizada hay, porque hay unos que están muy bien organizados para llevarse, como tú dices, entre las patas a México, al país. Ahora, ¿qué sucede y qué moneda cambio hay y de qué tamaño puede ser el chantaje también que se tenga y las presiones también, y qué tan viable es para estos mega intereses el tener a personajes en la política e impulsarlos precisamente que no tengan los tamaños, el valor, y me refiero a todo el espectro, digamos, del poder, ¿no? El legislativo, el ejecutivo, pero básicamente aquí, por ejemplo, el legislativo, que luego se cubre mucho en su silla, en su curul, y en una especie de anonimato, porque también nosotros no tenemos esa cultura de dar seguimiento y señalar y ver qué está haciendo cada uno de estos legisladores. Pues es una historia muy larga, que no tenemos el tiempo de platicarla aquí. La acabamos de publicar precisamente en el último número de la Carpeta Púrpura. Ya por cierto, en carpetapúrpura.com. Carpetapúrpura.com, pero también pueden ustedes llamar, queridos amigos, al 55 12 82 42. Perdón. Bueno, ahí se cuenta la historia de cuando los empresarios de Monterrey compraron la presidencia. Y incluso Lorenzo Zambrano, el dueño de Cemex, dijo cuando salió de votar, en 2000 dijo, nos salió barata la presidencia. Pensábamos que nos iba a salir más cara. Pero se dieron cuenta que no era suficiente con comprar al presidente. A Fox en este caso, que ya vimos lo que fue un desastre, sino que también necesitaban comprar a los 500 diputados. Ahora, aquí sigue la huella del dinero. ¿Y qué país tiene más dinero hoy día en el mundo? ¿Ya qué país le están regalando un pedacito del territorio de México? ¿No? Con Dragon Mart, que eso es lo que es Dragon Mart, o sea, regalarle un pedacito del territorio de Quintana Roo para que pongan un almacén fiscal y que ahí operen como si fuera un pedacito de China, ¿no? Y eso, ¿por qué? ¿A cambio de qué? Le vamos a regalar a los chinos un pedazo de México, ¿no? ¿Y a cambio de qué hemos regalado pedacitos de México a Canadá, a Estados Unidos? Y eso se llama el Pacto de Davos. España. El Pacto de Davos, ¿no? Entonces habría que seguir la huella del dinero. ¿Por qué se le está dando esa concesión? Porque poner ese almacén fiscal va a significar la ruina para las empresas mexicanas. ¿Por qué se está tomando una medida que va en contra de los intereses mexicanos? Claro. ¿Por qué le estamos regalando? Y habría que ver si no ha habido dinero chino que haya llegado a manos de diputados mexicanos. Y aquí lo mismo lo decimos con los recursos como el petróleo, como tantas otras cosas, hablábamos de las minas, un recurso natural estupendo como es el agua. El chiste es de que se ha ido privatizando todo. Veamos aquí con las palabras del maestro Yuri Servolov, precisamente la importancia de que haya un Estado fuerte, que apoye a la empresa. Pero finalmente antes el gobierno era quien regulaba, se le pedía la autorización. Ahora miren nada más en qué circunstancias estamos. Y hay que ver qué privatización ha sido exitosa. Ninguna. Se privatizaron las aerolíneas, ya quebró Mexicana de Aviación. Ya no tenemos ferrocarriles. Se privatizó Telmex, tenemos las tarifas más altas y un pésimo servicio, ¿no? Se privatizó el campo y el campo está en una ruina absoluta, en una quiebra absoluta. O sea, ¿qué privatización? Los ingenios se llevaron a la quiebra. Las carreteras, acabamos de ver el desastre que provocaron, ¿no? Los huracanes con la autopista del Sol. Entonces, ninguna privatización ha sido exitosa. Y ahora las dos joyas que nos quedan, que es Pemex y la CFE, ahora queremos vender el petróleo y la electricidad.
Y nos dicen que todo va a ser más barato y a conveniencia de nosotros. Queridos amigos, les agradecemos enormemente. Les presento aquí la revista, nuestra revista, para que vean los temas fundamentales. También pueden encontrarnos en www.vocesdelperiodista.com.mx. Y bueno, pues agradecerles enormemente su confianza, al maestro Yuri Servolov su participación, y por supuesto a suplicarte que como parte de Voces del Periodista, también en este espacio en que nos dan albergue nuestros queridos amigos de Anunciación, nuestra querida Tere García, pues estés con nosotros muy pronto, Yuri Servolov. Con mucho gusto, Celeste. Gracias, queridos amigos, gracias. Les quiero entrañablemente. Nos escuchamos próximamente, independientemente que recuerden que el programa de radio está todos los días de 5 a 6 de la tarde a través de las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, pero también a través de las frecuencias del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como de las frecuencias de La Pantera. Les quiero un beso tronadísimo, nuestro amor a México, nuestro amor profundo y la gratitud a ustedes. ¡Que viva México! Gracias, hasta la próxima.